Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desentrañar un viaje ideológico verdaderamente fascinante. Cómo y por qué un grupo importantísimo de revolucionarios decidió abandonar la rígida estructura del trotskismo para abrazar de lleno la autoorganización de base del socialismo libertario. Y ojo, porque esto no es solo historia antigua, en realidad es la raíz de cómo se organizan muchísimos movimientos sociales en la actualidad. A ver, para meternos de lleno en esto, tenemos que empezar por lo que parece una tremenda paradoja histórica. ¿Qué fue exactamente lo que atrajo a radicales, que en el fondo estaban obsesionados con la libertad y la descentralización, hacia un movimiento tan fuertemente centralizado como el trotskismo? Para entender el pensamiento libertario moderno, primero hay que descifrar este curioso paso por las filas centralistas. Sección 1. La atracción inicial hacia el trotskismo. Resulta que este atractivo no era para nada una cuestión de pura teoría en el vacío. Estaba muy ligado al romanticismo y a la pura supervivencia en la implacable década de los años 30. Fijaos en esta cita de Murray Bookchin, que más tarde se convertiría en un gigante del pensamiento anarquista. Él reflexiona sobre cómo Trotsky representaba esa resistencia heroica, casi en solitario, contra el totalitarismo de Stalin. Para muchos, esa simple voluntad de plantarle cara al aparato soviético era un imán moral absolutamente irresistible, incluso si en el fondo ya tenían grandes diferencias teóricas. Pero bueno, no era solo una cuestión de carisma. Había un texto fundamental de por medio, el programa de transición de Trotsky de 1938. Visto con los ojos de la época, proponía cosas muy atractivas, como la creación de consejos obreros pluralistas, oponiéndose al monopolio de un solo partido. Además, hacía una defensa férrea de los grupos más marginados y mantenía vivo el sueño de una revolución internacional, elementos que sin duda resonaban mucho con los ideales libertarios. Sección 2. La ruptura ideológica. Como os podéis imaginar, esta luna de miel no podía durar eternamente. Las grietas terminaron por aflorar. El registro histórico nos muestra unas fracturas irreparables. Todo arranca con la consolidación del Partido Único allá por 1917, pero el punto más oscuro llega en 1921. Hablamos de la dura represión militar de anarquistas, independientes y marineros en Kronstadt y Ucrania, acciones dirigidas nada menos que por Trotsky y Lenin. Aquello sembró una desconfianza imborrable, y décadas después, justo tras la Segunda Guerra Mundial, el panorama global destrozó las expectativas teóricas que mantenían unido al movimiento. Y aquí llegamos a un choque teórico fascinante sobre la propia Unión Soviética. Trotsky defendía que, al estar la propiedad nacionalizada, el país seguía siendo un estado obrero, aunque estuviera degenerado. Los libertarios, por su parte, contraatacaron diciendo, de ninguna manera. Para ellos, esa inmensa burocracia se había convertido en una nueva clase dominante bajo un modelo de capitalismo de Estado. Es el debate eterno. ¿La propiedad en manos del Estado significa automáticamente poder para los trabajadores? Pero el golpe de gracia, el punto de ruptura definitivo, vino de los errores de cálculo económico. Trotsky estaba convencido de que el capitalismo colapsaría estrepitosamente tras la guerra y que arrastraría a la burocracia stalinista. Irónicamente, pasó todo lo contrario. Occidente vivió un auge económico sin precedentes y el stalinismo se expandió. Este tremendo fallo de predicción dejó a los trotskistas teóricamente huérfanos y los pensadores más críticos se vieron obligados a buscar nuevos marcos analíticos. Sección 3. Transiciones de intelectuales clave. Para bajar a la tierra toda esta teoría, vamos a fijarnos en quiénes lideraron este cambio de paradigma. Hablamos de figuras históricas de muchísimo peso. Tenéis a Daniel Guérin, que hizo algo increíble al integrar de forma brillante el marxismo con el anarquismo. Luego está Cornelius Castoriadis, que tras romper con la ortodoxia desarrolló la importantísima teoría del capitalismo burocrático, apostando por perspectivas totalmente autónomas. Y como no, Víctor Serge, cuya dolorosa transición de leninista convencido a crítico implacable nos dejó una perspectiva invaluable. Sus experiencias enriquecieron enormemente la crítica moderna al poder estatal. Pasamos a la sección 4, vanguardia frente a autoorganización de base. Aquí está la madre de todas las batallas tácticas. Las fuentes contrastan estos dos métodos de forma clarísima. El modelo trotskista confía en un partido de vanguardia, es decir, una estructura centralizada que dirige y toma las riendas del Estado. En el lado opuesto, el modelo libertario repudia la toma del Estado y apuesta por la autoorganización horizontal. Todo se construye desde abajo, asamblea a asamblea, mediante consejos federados. Es una visión radicalmente distinta sobre quién debe liderar un movimiento. Y esto nos lleva de cabeza al concepto crítico del sustitucionismo. Básicamente, es la idea de que una vanguardia, ya sea un partido o un líder, puede gobernar en nombre de la clase trabajadora. Los socialistas libertarios rechazan esto categóricamente. Su argumento es clarísimo. Nadie, por muy preparado que esté, puede sustituir la democracia directa del pueblo. La emancipación tiene que ser obra de los propios implicados. Sección 5. Síntesis y diferencias operativas. Vamos a ver en qué quedó todo esto.
Porque a pesar de estas divisiones casi irreconciliables sobre el Estado, resulta que ambos bandos comparten lecciones tácticas que siguen supervigentes. Ambos coinciden en su análisis sobre la decadencia del capitalismo y en la necesidad absoluta de mantener la solidaridad internacional. Además, comparten un pragmatismo tremendo en cuanto a flexibilidad táctica, por ejemplo, la formación de frentes únicos para frenar el avance del fascismo. A veces, la pura supervivencia exige tender puentes. Para que nos quede un mapa conceptual clarísimo y así poder analizar a los grupos actuales, vamos a ver este esquema paso a paso. Fijaos en las diferencias estructurales. Pasamos de defender un Estado centralizado a los consejos federados. En la toma de decisiones, del centralismo democrático a una democracia puramente horizontal. En el liderazgo, de depender de un partido de vanguardia a empoderar a la base popular. Todo esto apoyado, claro, en su diametral punto de vista sobre si la URSS era un Estado obrero degenerado o un verdadero capitalismo de Estado. Y para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión directa sobre nuestro presente. ¿De qué manera creéis que estos debates históricos sobre la centralización, la democracia de base y el papel de la vanguardia siguen determinando cómo se organizan hoy en día los colectivos y movimientos sociales? La historia nunca es un simple cuento del pasado, es literalmente el manual operativo de nuestro presente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.